Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra clase. Bien, relaciones de la cara anterior del riñón. Acá tenemos el riñón. Ahí podemos ver la parte del riñón del lado derecho. Aquí tenemos la parte del riñón del lado izquierdo. Riñón derecho descendido y riñón izquierdo elevado. Estas son las caras anteriores de los riñones. Entonces, ¿cuáles son las relaciones? Empezaremos por el riñón derecho. Bueno, el riñón derecho primeramente se va a relacionar con el hígado. Se va a relacionar con el hígado por un espacio que se llama receso hepatorrenal. Recordarán, el receso hepatorrenal es también llamado la bolsa de Morrison, ¿no? Que está por debajo del hígado. Entonces, su cara anterior del riñón derecho se relaciona con el receso hepatorrenal. También se relaciona con el duodeno, con la segunda porción del duodeno, que aquí lo tenemos. Luego se relaciona con el colon ascendente. Con el colon ascendente. Entonces el riñón se relaciona con tres estructuras. Riñón derecho, por si acaso. Riñón derecho, por su cara anterior, se relaciona con tres estructuras. Número 1, receso hepatorrenal. Número 2, segunda porción del duodeno. Y número 3, el colon ascendente. Entonces esas son las tres estructuras con las cuales se relaciona la cara anterior del riñón derecho. Riñón izquierdo, por su cara anterior se relaciona con el colon descendente. También se relaciona con el estómago, también con el vaso y finalmente con el páncreas. Aquí tenemos al páncreas. Y la cuarta porción del duodeno. Entonces, esas son las relaciones de la cara anterior del riñón izquierdo. Una vez más, se relaciona con el colon descendente, se relaciona con el vaso, se relaciona con el estómago y se relaciona con la cola del páncreas y con la cuarta porción del duodeno. Esas son las relaciones de la cara anterior del riñón izquierdo. Bueno, ahí lo tenemos a un riñón, pues es un color amarronado, ahí se ve claramente. Esta es la fase renal, esta es la fase renal, todo lo que brilla, y dentro de la fase renal, esto se llama parénquima renal. Ahora, el riñón tiene un hilio, ese es el hilio renal. ¿Qué ingresa por el hilio renal? Escuchen bien, hay un orden. Hasta en el cadáver, en una persona, hay un orden de los vasos. Yo lo llamo el VAP. ¿Qué es el VAP? VAP, V-A-P, vena renal, arteria renal y pelvis renal. Entonces, el orden de encontrar la cara anterior del riñón es el VAP. ¿Qué había sido el VAP? Vena, arteria, y detrás de la arteria está la pelvis renal. B-A-P, VAP. Entonces, con que yo encuentre la vena renal adelante, digo, esta es la cara anterior del riñón. Si yo encuentro la pelvis renal, pues es la cara posterior, ¿no? Pero el orden es importante. Así que ya hay otro datito más. El hilio del riñón, el hilio renal, la arteria renal ingresa al riñón y las venas renales salen del riñón, como sale la pelvis renal para formar el uréter. Entonces, son datos importantes. Ahora, una vez que el hilio renal ingresa al riñón, el riñón va a presentar un espacio, una hendidura.
Ese espacio o hendidura se llama seno renal. Y el seno renal que está por dentro va a estar ocupado por la pelvis renal, por las cálices, vasos y nervios y grasa. Eso es lo que contiene estos 4 componentes, contiene el seno renal. Ahora, para que vean mejor ese seno renal, aquí les voy a mostrar. Este es el seno renal. Todo este espacio se llama seno renal. Aquí está el hilio renal, donde entra la arteria, donde entra el VAP, la vena, la arteria y la pelvis renal, y más adentro ese espacio se llama seno renal. Entonces el seno renal es un poquito más adentro y pues eso es lo que contiene lo que decíamos, ¿no? Lo que contiene la pelvis renal, cálices, vasos, nervios y grasa. Ahora, cada riñón, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de un poroto. ¿Sí? Tiene la forma de un poroto. Así que el riñón, pues para su estudio con su configuración externa, presenta 2 caras, 2 bordes y 2 polos. Tiene una cara anterior que es convexa y una cara posterior que también es convexa. Esta es la cara anterior y esta es la cara posterior. Ahora, bordes. ¿Cuántos bordes tiene? 2. El borde externo lateral. Este es el borde externo lateral. Y este es el borde medial, que es cóncavo. Entonces, borde externo lateral, que es convexo, y un borde interno medial, que es cóncavo. ¿Cuántos polos tiene? 2. Un polo superior y un polo inferior. Entonces, ese es su dato importante. Bueno, y alguien seguramente me va a decir, pero doctor, ¿cómo puedo saber cuál es anterior, cuál es posterior? Ya dijimos, el VAP, ahí primero se ve la vena, la arteria y la pelvis, que no se ve muy bien, ¿no? La pelvis renal. Pero en esta otra imagen, pues se ve perfecto la pelvis, se ve más grande. Aunque parece que esta la vena fuera posterior, pero no, miren, la vena es anterior. La vena está adelante. Primero está la vena, luego está la arteria y luego está la pelvis. O sea que es más notorio la pelvis por la parte posterior. Y este espacio que vemos acá es el que no tiene, ¿no? Este espacio que están viendo, señores, se llama seno renal. Toda esta concavidad se llama el seno renal, que se ve por la cara posterior. Pero por la cara anterior no se logra ver, ¿no? Pero por la cara posterior sí. Aquí tenemos cara anterior, ¿no? Vena, arteria y la pelvis, que no se ve aquí muy bien. Entonces ahí podemos describir un borde lateral, que es convexo, un borde medial, el hilio del riñón, borde medial, un polo superior, un polo inferior, y lo que decíamos, ¿no? Cara anterior, el uréter y la pelvis renal, que se ve muy poco. Ahora vamos a hacer otro corte. Primero, un movimiento un poquito más este lado. Lo movemos y vemos la pelvis renal. Donde entra la pelvis, esto se llama ese espacio, el seno renal. Ahora vamos a cortarlo. Miren, lo estamos cortando. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, ya la cápsula. Podemos decir que el riñón también tiene 2 partes. Tiene una corteza y tiene una corteza y una médula. Eso lo van a ver por la parte de histología, ¿no? Una corteza es la parte periférica y una médula es la parte central. Y tenemos ahí cálices, cálices menores, cáliz mayor y la pelvis renal. Y así cortamos. Miren, aquí tenemos y lo cortamos mejor. Y aquí esto se describe. Esto es configuración interna de riñón, porque ya tenemos por dentro. Así que la configuración interna del riñón, ¿qué detalles encontramos? Fíjense bien, esto mismo vamos a ver en el cadáver. Tenemos la corteza renal. Corteza renal. Todo esto es la corteza renal.
Luego tenemos acá unas estructuras triangulares de una coloración más oscura. Se llaman pirámides renales. Las pirámides renales tienen una coloración más oscura. Pirámides renales. Entre cada pirámide renal se encuentra una estructura blanquecina que se llama columnas renales. Entre una pirámide y otra pirámide se llama columnas renales. Ahora, la pregunta es, ¿la columna renal o la pelvis renal será la que va a producir la orina? ¿El blanco o el negro? O el más oscuro, ¿no? Más café. El más café son las pirámides renales y el más blanco son las columnas renales. Entonces, la respuesta es, donde se forma y se produce la orina son las pirámides renales. Las pirámides renales son las que van a producir la orina y la orina va a pasar a estos pequeños canales que son llamados cálices menores. Cáliz menor y cáliz menor. Entonces, las pirámides renales conducen la orina a las cálices menores. Y las cálices menores se unen y forman una cáliz mayor. Pero aquí hay una regla. ¿Y cuál es la regla? La regla es 2 a 3 cálices menores. 2 a 3 cálices menores forman una cáliz mayor. ¿Ya? 2 a 3 cálices menores forman una cáliz mayor. 2 a 3 cálices mayores. 2 a 3 cálices mayores forman la pelvis renal. ¿Sí? Facilito. ¿Ya? Vean la imagen. Aquí tengo una cáliz, 2 cáliz y 3 cálices menores. ¿Qué forman? 3 cálices menores, una cáliz mayor. Aquí en esta otra imagen vemos una cáliz menor y otra. 3 cálices menores forman una cáliz mayor. Y aquí, ¿cuántas cálices vemos? Una cáliz mayor y 2 cáliz mayor. Forman la pelvis renal. Entonces, puede ser 2 cálices mayores o 3 cálices mayores forman la pelvis renal. Pues está súper fácil, ¿no? 2 a 3 cálices menores forman una cáliz mayor. 2 a 3 cálices mayores forman una pelvis renal. Sencillo, esa es una reglita fácil. Así que eso es lo que encontramos en todo este segmento. Eso es configuración interna del riñón. ¿No? Entonces, no se olviden eso, para formar la pelvis renal, pues necesitamos las cálices, ¿no? Normalmente la pelvis renal, esta pelvis renal es bastante ancha dentro del riñón y es estrecha fuera del riñón. Como decíamos, 2 a 3 cálices mayores forman la pelvis renal. Pero también las cálices, ¿no? Por ejemplo, 2 a 3 cálices menores forman una cáliz mayor, ¿no? Entonces la regla es muy sencilla. Ahora, aquí hay un datito más importante. Entre las pirámides renales, que son estas estructuras, pirámides renales, y la cáliz menor, se encuentra un orificio que se llama papila renal. Entre la pirámide renal y la cáliz menor se llama papila renal. Por esa papila renal es donde sale la orina hacia la cáliz menor, pasa a la cáliz mayor y conduce a la pelvis renal para ir por el uréter. Y así va la orina. Repito, desde la pirámide renal, pasa por la papila renal, va a la cáliz menor, pasa a la cáliz mayor y de ahí va a la pelvis renal y luego sale por el uréter hacia la vejiga.
Bueno, eso sería cómo desciende la orina. Pero ojo, dentro de estas pirámides renales, histológicamente van a ver, dentro de las pirámides renales hay muchas cosas de cómo se va a producir y formar la orina. Lo que yo estoy viendo es anatómicamente y por eso pues estoy indicando cómo va la orina nada más. Bueno, ¿cuáles son las arterias del riñón? Su paquete vasculonervioso. Las arterias que tiene el riñón son llamadas arterias renales. ¿De dónde se origina la arteria renal? Se origina a la altura de la L1 y la L2. La arteria renal derecha es más larga. La arteria renal derecha es más larga, ya que pasa detrás de la vena cava inferior. Pero la pregunta, ¿dónde se origina la arteria renal? Se origina en la arteria aorta abdominal. Se origina en la arteria aorta abdominal. Ojo, la derecha, la arteria renal derecha es más larga y la arteria renal izquierda es más corta. ¿Por qué motivos? Pues aquí les voy a explicar por qué motivos. Ahí está. La vena cava siempre está al lado derecho y la arteria aorta siempre está al lado izquierdo. Entonces vean, ¿cuál arteria renal es más larga? La renal izquierda es corta porque entra directo al riñón, pero la arteria renal izquierda es más larga. ¿Por qué? Porque tiene que pasar detrás de la vena cava inferior. Entonces es más larga y recién llega al riñón, ¿no? Entonces esa es la causa, porque la arteria renal derecha es más larga y la renal izquierda es más corta. Y en las venas es lo contrario. Si esta es la vena cava inferior, pues las venas renales salen del riñón y van a desembocar en la vena cava. ¿Cuál vena renal es más corta? La vena renal derecha es más corta y desemboca en la vena cava inferior. Pero en cambio que la vena renal izquierda es más larga. ¿Por qué? Porque sale del riñón y tiene que pasar delante de la arteria aorta. Pasa delante de la arteria aorta y recién va a llegar a la vena cava. Entonces es lo contrario, ¿no? Ya saben, arteria renal derecha es más larga y la renal izquierda es más corta. Las venas, vena renal derecha es corta y la vena renal izquierda es más larga. Bueno, espero que les sirva ese dato. Así que ya sabemos la arteria renal, ¿no? Ahora, la arteria renal, una vez que llega al hilo del riñón, se va a dividir en 5 arterias segmentarias. ¿Cuáles son las 5 arterias segmentarias? Número 1, arteria segmentaria superior o apical, que es esta. La arteria segmentaria anterosuperior. La arteria segmentaria anteroinferior. Y la arteria segmentaria inferior. Esas son las 4 arterias segmentarias anteriores. Y hay una arteria segmentaria posterior, que es esta, que va a pasar por detrás de la pelvis renal. Y esa arteria segmentaria posterior va a irrigar toda la cara posterior del riñón. O sea que es más poderosa la rama posterior. Y esas son las 5 arterias segmentarias que tiene el riñón. Entonces, arteria segmentaria superior, anterosuperior, anteroinferior y la inferior. Y así también podemos ver en esta imagen. Aquí tenemos la arteria renal vista por su cara anterior, segmentaria apical, anterosuperior, anteroinferior y la inferior. Y esta otra es la arteria segmentaria posterior, que va a irrigar la cara posterior del riñón. Entonces ahí tenemos las 5 arterias segmentarias. Y aquí podemos ver un plastinado donde tenemos la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Y cómo se ramifican dentro del riñón.
Venas. Tenemos las venas, pero las venas salen del riñón. Las arterias ingresan al riñón y las venas salen del riñón. También tenemos venas segmentarias, por si acaso. Venas segmentarias, muy parecidas a las arterias. Si son 5 arterias segmentarias, también van a ser 5 venas segmentarias. Y tienen el mismo nombre, solo se cambia a venas. Como en ejemplo, esta se llama arteria segmentaria superior. En la vena, ¿cómo sería? Vena segmentaria superior. ¿No? Entonces sería casi lo mismo. Entonces, las venas segmentarias salen. Vena segmentaria superior, anterosuperior, anteroinferior y la inferior. Y la posterior más, ¿no? La vena segmentaria posterior. Las 5 venas segmentarias van a desembocar en la vena renal. ¿Cuántas venas renales? 2 venas renales. La vena renal derecha y la vena renal izquierda. De estas, la vena renal izquierda es considerada la más importante. Esta vena renal izquierda. ¿Por qué es importante la vena renal izquierda? Uno, porque es larga, y otra, porque van a desembocar algunas venas. ¿Qué venas van a desembocar en la vena renal izquierda? La vena suprarrenal izquierda, la vena gonadal izquierda y la vena lumbar ascendente. ¿No? ¿Qué venas desembocan? Aquí tenemos la vena suprarrenal izquierda, que es esta. La vena gonadal. Esta vena gonadal, si es hombre, se llama vena testicular izquierda. Si es mujer, se llama vena ovárica izquierda. Entonces, ¿qué venas desembocan en la vena renal izquierda? Vena suprarrenal izquierda, vena gonadal izquierda. Y luego la vena lumbar ascendente. Esas 3 venas van a desembocar en la vena renal izquierda. Y por último, la vena renal izquierda y la vena renal derecha van a desembocar en la vena cava inferior. Ahí desembocan las 2 venas renales. ¿Cuál es el drenaje linfático? Bueno, los riñones tienen vasos linfáticos renales y esos vasos linfáticos renales van a ir según el trayecto de la arteria renal. Y los vasos linfáticos van a acompañar a las venas y las arterias renales. Y terminan drenando en los nódulos linfáticos lumbares. Lumbar derecho y lumbar izquierdo. Y de aquí los nódulos linfáticos lumbares ascienden a los nódulos linfáticos celíacos, a la cisterna del quilo y suben por el conducto torácico. Todo lo que está de color celeste son los nódulos lumbares. Entonces todos los vasos linfáticos del riñón pasan por la arteria y la vena renal y terminan en los nódulos linfáticos lumbares. ¿Cuál es la inervación? El riñón también está inervado por el plexo nervioso renal. O sea, el plexo nervioso renal es aquel que contiene fibras simpáticas, parasimpáticas y aferentes viscerales. Estas reciben fibras nerviosas de los nervios esplácnicos, abdominopélvicos, como ser el mayor, el menor y el himo. Y de ahí van a llegar a formar el plexo renal. Entonces de ahí pasan fibras simpáticas, fibras parasimpáticas y se forma el plexo celíaco. Plexo aórtico renal. Del plexo aórtico renal se forma el plexo renal. Y el plexo renal ingresa al riñón y rodea todo el riñón. Y eso se llama plexo renal. Así que ese plexo renal contiene fibras simpáticas, parasimpáticas y aferentes viscerales.
tres tipos de nervios. Uréter. El uréter mide aproximadamente de 25 a 30 centímetros de longitud. Se extiende desde el vértice de la pelvis renal y termina en la vejiga. ¿Sí? Este va a pasar, el uréter va a descender, va a pasar por delante de las arterias ilíacas comunes. Aquí está la arteria ilíaca común, vena ilíaca común, pasa por delante. Y luego recién desciende, entra a la pelvis y en la pelvis va a terminar entrando a la vejiga. El uréter presenta tres estrechamientos. El primer estrechamiento es a nivel de la pelvis renal. Estrechamiento de la pelvis renal. Segundo estrechamiento, a nivel del borde de la abertura superior de la pelvis. Y el tercer estrechamiento es cuando ingresa a la vejiga urinaria. Entonces hay tres estrechamientos. Primero, en la pelvis renal. Segundo, a nivel del borde superior de la abertura de la pelvis. Y tercero, cuando ingresa a la vejiga urinaria. Tres estrechamientos. ¿Cuáles son las arterias del uréter? El uréter tiene ramas ascendentes y descendentes para aproximarse a la pared del uréter. Pero las arterias que van a irrigar al uréter se llaman ramas ureterales. Las ramas ureterales, ¿de qué arterias proceden? Las arterias ureterales proceden de la arteria renal. Ahí tenemos. La arteria renal va a dar estas ramas que se llaman ramas ureterales, que van a irrigar el uréter. Arterias gonadales. Aquí tengo la arteria gonadal y de ahí origina ramas ureterales. La arteria aorta abdominal también va a dar ramas ureterales. Y la arteria ilíaca común también va a dar ramas ureterales. Y luego la arteria ilíaca interna también va a dar ramas ureterales. Entonces, todo el uréter está bastante vascularizado por distintas arterias, ¿no? Arteria renal, arteria gonadal, arteria ilíaca común, arteria ilíaca interna. Esas son las principales. Bueno, las venas, todas las venas del uréter van a subir por el uréter y van a desembocar en las venas renales y en las venas gonadales, ¿no? Es ahí donde terminaría su drenaje. Entonces, todas las venas del uréter ascienden y van a desembocar en la vena renal y en la vena gonadal. Su drenaje linfático es más fácil todavía. La porción superior del uréter. La porción superior del uréter, ¿dónde va a drenar? Miren la flechita y el color. Nódulos linfáticos lumbares. Entonces, parte superior del uréter drena en los nódulos linfáticos lumbares. La porción media en los nódulos linfáticos ilíacos comunes. Y la porción inferior del uréter, nódulos linfáticos ilíacos externos, ilíacos internos. Y así es como terminan las tres porciones del uréter, terminan drenando en nódulos lumbares, nódulos ilíacos comunes, ilíacos internos, ilíacos externos. Así es como desembocan sus vasos linfáticos. La inervación está a cargo del plexo autónomo, es decir, el sistema nervioso autónomo. Generalmente los nervios están situados por encima de la línea del dolor. ¿Qué se llama la línea por encima del dolor? Esto lo vamos a ver en la parte de pelvis, pero me adelanto un poquito en decir que todos los nervios que están situados por encima de la línea del dolor es que van a localizarse por encima de la pelvis menor. ¿Sí? Por encima de la pelvis menor es donde se localiza la línea del dolor.
Es ahí donde puede haber dolor ureteral referido y se refiere el dolor a la región inguinal. Pero sobre todo las fibras simpáticas que van a inervar proceden de la región de la T10 a la L3. De T10 a la L3 son los que se encargan de inervación simpática. Bien, por último tenemos las glándulas, hasta aquí hemos acabado riñón. Tenemos las glándulas suprarrenales, esto es más cortito. Las glándulas suprarrenales o adrenales están por encima del riñón. Como pueden ver, está en la parte superomedial del riñón y por debajo del diafragma. Esta glándula suprarrenal está rodeada por grasa perinéfrica. Está rodeada por la fascia renal. Además, cada glándula suprarrenal va a estar unida hacia los pilares del diafragma. Aquí está un pilar y aquí otro pilar. Entonces, cada glándula suprarrenal se une a los pilares. Ahora, la glándula suprarrenal tiene dos capas. Una que se llama la cápsula, que es la que rodea la glándula suprarrenal. La otra es la corteza y la otra es la médula suprarrenal. Corteza suprarrenal y médula suprarrenal. Así es como se divide. Ahora, ¿para qué sirven estas regiones? Aquí tengo la corteza y la médula. La corteza suprarrenal es la que va a secretar corticosteroides y andrógenos. La corteza. La médula suprarrenal es o está formada por un tejido nervioso. Miren, esta es la médula suprarrenal, tiene un tejido nervioso que tiene unas células especiales llamadas células cromáfines. Las células cromáfines están dentro de la médula suprarrenal. ¿Para qué sirven las células cromáfines? Estas tienen función simpática y van a segregar las catecolaminas. Van a producir catecolaminas. ¿Y cuáles son las catecolaminas? Para que conozcan, la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, ¿quién produce las catecolaminas, la adrenalina y noradrenalina? Las células cromáfines. ¿Dónde están las células cromáfines? En la médula suprarrenal. Muy bien, así que ya sabemos qué produce la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. Bueno, ¿cuál es la diferencia de las dos glándulas suprarrenales? A ver, la glándula suprarrenal izquierda, que es esta, tiene la forma semilunar, como una semiluna. Esta glándula suprarrenal izquierda, que tiene forma semilunar, se va a relacionar con el vaso, también se va a relacionar con el estómago, se va a relacionar con el páncreas y con el pilar izquierdo del diafragma. Esas son las relaciones que tiene la glándula suprarrenal izquierda. La glándula suprarrenal derecha, ¿qué forma tiene? De una pirámide. Tiene la forma piramidal. Y esta glándula suprarrenal derecha se va a relacionar con el diafragma, se va a relacionar con la arteria mesentérica superior y también se va a relacionar con la vena cava inferior. Y además se va a relacionar con el hígado, con el lóbulo derecho del hígado. Entonces, esas son las relaciones de la glándula suprarrenal derecha. ¿Sí? Entonces, no se olviden la forma que tiene: semilunar la izquierda y piramidal la derecha. ¿Cuáles son las arterias que tiene la glándula suprarrenal? Las arterias que van a irrigar la glándula suprarrenal son tres, fáciles. La arteria suprarrenal superior. La arteria suprarrenal superior proviene de la arteria frénica inferior.
La arteria suprarrenal media puede ser una o dos arterias. Esta arteria suprarrenal media se origina de la arteria aorta abdominal. Y la arteria suprarrenal inferior proviene de la arteria renal. O sea que esta arteria renal va a originar arterias suprarrenales, que puede dar de 5 a 10 ramas. Y así, esas son las 3 arterias que irrigan la glándula suprarrenal. Arteria suprarrenal superior, arteria suprarrenal media y arteria suprarrenal inferior. No se olviden sus orígenes. Suprarrenal superior de la frénica inferior, la suprarrenal media de la aorta abdominal y la suprarrenal inferior de la arteria renal. ¿Cuáles son sus venas? Las venas que salen de la glándula suprarrenal, por ejemplo, la vena suprarrenal derecha va a desembocar directamente en la vena cava inferior. La vena suprarrenal izquierda va a desembocar directamente en la vena frénica. Desemboca en la vena frénica inferior y la frénica inferior en la vena renal izquierda. Entonces, esa es su característica de las venas suprarrenales. Suprarrenal derecha, vena cava inferior, suprarrenal izquierda, en la vena frénica inferior y en la vena renal izquierda. Su drenaje linfático. Los vasos linfáticos que salen de la glándula suprarrenal, pues estos van a terminar drenando en los nódulos linfáticos lumbares, nada más. Nódulos linfáticos lumbares. Su inervación. La glándula suprarrenal va a estar inervada por el plexo celíaco, por los nervios esplánicos mayores, menores y los mínimos, o el llamado IMO, por las fibras presinápticas de la T10 y la L1 que se distribuyen en las células cromáfines. Pero el estímulo viene de la T10 y la L1, de las astas anteriores, pasan por las fibras, van a llegar hacia los ganglios paravertebrales, pasan a los nervios esplácnicos abdominopélvicos, llegan a los ganglios prevertebrales y de ahí el estímulo ingresa por el plexo periarterial, ingresa a la médula suprarrenal. Y cuando estos nervios llegan a la médula suprarrenal, van a llegar a las células cromáfines para liberar catecolaminas como ser adrenalina y noradrenalina. Bueno, eso es todo. Con eso hemos concluido nuestro temario. Y bueno, hasta ahí hemos concluido, señores. La siguiente clase teórica vamos a hablar ya de otra región que es pared posterior de abdomen y luego pues vamos a hablar de diafragma y con eso acabamos toda la unidad de abdomen. Bueno, enseguida por favor les voy a mandar el ID para compensar esos minutitos que tenemos. Les voy a dar la tarea, por favor, no se olviden del día de ayer, por favor. ¿Listo? Muy bien, atentos, por favor.